Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él y por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por los consagrados y sus intenciones. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad, te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta que es la tercera charla para prepararnos para contarnos el corazón. Y hoy tenemos con nosotros a la hermana María Micaela de Mater Dei, que ella nos va a ayudar a comprender un poquito más la misión que tiene la Virgen como colaboradora de la redención y la misión que también tenemos nosotros como cristianos de participar en esa colaboración con la Virgen María. Es muy importante y la verdad que esto pues, nos da mucho y la Virgen nos quiere asociar porque como hijos suyos pues quiere llevarnos donde ella está. Recordaos que el próximo día es ya el 21 de diciembre que hacemos la consagración. Entonces, bueno, pues os animo a que lo hagáis todo con mucha intensidad, de verdad, de corazón, ¿no? Y pues que los compromisos anteriores, que son el rosario y el examen de conciencia diario, pues también que me imagino que, bueno, luego lo comentaremos, pero me imagino que, bueno, que hay sus dificultades, sus cosas, pero que os animo a que lo hagáis de veras, que pongáis todo vuestro esfuerzo, con la gracia de Dios se puede. Sin más preámbulos, os dejo con la charla. Bueno, muy buenos días a todos. Podemos empezar con una oración a la Virgen para dar comienzo a esta pequeña meditación, ¿sí? Charla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como nos decía recién Nuria, la charla se llama María nos quiere asociar a la obra de la redención, ¿no? Bueno, específicamente la charla es María nos quiere asociar a su obra para colaborar en la redención. He dividido un poco esta charla en tres partes, ¿sí? Porque damos por hecho, por ejemplo, esta verdad, que es para colaborar en la redención. Entonces, en primer lugar, nos vamos a preguntar, ¿nosotros podemos colaborar en la redención? Luego, en segundo lugar, vamos a ver cómo la Virgen, podríamos decir que es como la capitana, ¿no? La que nos guía, la que nos precede en esta obra, ¿sí? Al ser ella la primera redimida, y vamos a ver cómo ella estuvo unida a la obra de la redención y lo sigue estando. Y finalmente, en tercer lugar, vamos a ver cómo la Virgen María, que es nuestra madre, nos guía y nos enseña y nos asocia a esta obra de redención, ¿sí? Entonces, para comenzar, vamos a desarrollar esta verdad de que nosotros podemos colaborar en la obra de la redención. Primero, ¿qué es la redención? Dicho en pocas palabras, y
La redención es la obra, ¿no?, que lleva a cabo el Hijo de Dios. La palabra redención, etimológicamente redimere, significa volver a comprar, o sea, algo que teníamos, que habíamos perdido y que se vuelve a comprar, ¿no?, pagando el precio que tiene en ese momento, o sea, el precio nuevo, ¿sí? Entonces nosotros teníamos la amistad con Dios, la gracia de Dios, la perdimos por el pecado, ¿no?, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pierden la amistad con Dios y Dios nos promete un Salvador, y ese Salvador es su Hijo. ¿Y cuál es el precio de nuestra salvación? La sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, la obra de la redención es la que lleva a cabo el Hijo de Dios y ofrece su vida por nosotros con un corazón redentor. Esto nos lo dice muy bonito el Catecismo. A partir del punto 599, el Catecismo nos habla de la muerte redentora de Cristo. En el punto 609 nos dice: Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino, que quiere la salvación de los hombres. Esto es importante, ¿no? El Señor quiere nuestra salvación y la acepta libremente, por amor al Padre y por amor a nosotros, a todos los hombres. Esto nos lo dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Y sigo citando el Catecismo ahora en el punto 616. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. Esto quiere decir que necesitábamos que un hombre, fuese al mismo tiempo Dios, para poder reparar y saldar esa deuda que teníamos con el mismo Dios. O sea, la ofensa había sido infinita, entonces el único que podía salvarnos era un hombre Dios, y solo eso lo puede hacer Dios, ¿no?, que nos envió a su Hijo para llevar a cabo la obra de la redención. Y luego el Catecismo, en el punto 618, nos habla de nuestra participación en el misterio de la redención, nuestra participación en el sacrificio de Cristo. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Él ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios solo conocida, se asocien a este misterio pascual todos los hombres, ¿no? Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Entonces, aquí en este punto nos dice que Él quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. O sea, nosotros hemos sido redimidos, pero al mismo tiempo nos quiere asociar a ese sacrificio redentor. Esto es lo que a veces en teología se suele distinguir entre la redención objetiva y la redención subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que el Señor murió por todos. Esa es la redención objetiva. ¿Y cuál es la redención subjetiva? Que cada uno de nosotros hagamos nuestra la redención. O sea, que tenga esa conciencia como San Pablo, que podamos decir, se entregó, me amó y se entregó por mí, ¿no? O sea, como que cada uno de nosotros. Porque, como bien sabemos, Cristo ha muerto por todos, pero ¿cuántos son los que reconocen esa muerte, ¿no?, y esa salvación? El padre Mendizábal, sacerdote jesuita, nos lo dice de una manera muy clara, ¿no?, cómo nosotros nos asociamos a esta redención. Dice: Dios realiza la redención y esa redención se la confía al hombre, otra vez, y la sangre de Cristo la pone en las manos de los hombres para que lleven adelante la redención, para que prediquen a Cristo, para que ofrezcan a Cristo, para que administren los sacramentos. Es la Iglesia
esa humanidad redimida por Cristo, que tiene la misión de llevar a los hombres la redención de Cristo. Entonces, esta es nuestra colaboración en la redención. Y el Papa Francisco, en esta encíclica que nos ha regalado hace muy poquito, el 24 de octubre ha salido, en el capítulo 4 de la encíclica Dilexis nos habla de esta realidad, de cómo nosotros podemos participar de la obra de la redención. Y él, haciendo todo, citando al magisterio de la Iglesia de encíclicas anteriores, en el punto 153 de esta encíclica, el Papa nos dice, hablando también de cómo nosotros podemos consolar al corazón de Jesús, y él se pregunta, ¿cómo nosotros que estamos aquí y ahora, y Jesucristo está glorioso en el cielo, cómo podemos consolarle si supuestamente su corazón ya no sufre más porque está glorioso en el cielo? Bueno, y él remitiéndose a las enseñanzas del Papa Pío XI, nos dice ahora el Santo Padre, si a causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo, Jesús, estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo recibiría de alguna reparación también futura, pero prevista cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristezas y angustias. Así aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable, pero verdadero. Como nos decía el catecismo, dice que el Señor ofrece a todos la posibilidad en la forma de Dios solo conocida, ¿no? Es un misterio que nosotros podamos asociarnos porque el Señor traspasa, digamos, o sea, va más allá del tiempo, ¿no? Pero nosotros, consolando el corazón del Señor y uniéndonos a su pasión, rompemos el lugar y el tiempo, como que nos trasladamos a Getsemaní, nos trasladamos a la pasión, vivimos con él el Vía Crucis. Eso es magnífico y lo vivimos en cada Eucaristía, en cada sufrimiento ofrecido, ¿sí? Bueno, más adelante lo veremos un poco más en concreto. Pero que sí la Iglesia desde siempre ha confesado esta verdad, que el ser humano, que todos los hombres nos podemos unir a la pasión de Cristo. Podemos ser redentores con él, ¿sí? Podemos colaborar en la redención. Muy bien, y habíamos dicho que la Virgen es la capitana, ¿no? En cuanto que es la primera redimida y al mismo tiempo en la que estuvo más unida a Cristo a la obra de la redención. Podríamos decir que ya estamos en la segunda parte de la charla. La Virgen María, decía el Papa Juan Pablo II en una audiencia general, yo les voy dando por si después quieren como buscar los textos, ¿no? También para leer, para la lectura personal. En una audiencia general del 9 de abril de 1997. El Papa nos recuerda, ¿no?, que la Virgen es la cooperadora en la obra de la redención. Y nos dice que a lo largo de los siglos la Iglesia se ha preguntado sobre esta realidad. Y en algún momento surgió como el miedo de poner a la Virgen a la misma altura que Cristo, ¿no? Sin embargo, ya San Agustín, nos recuerda el Papa Juan Pablo II, atribuye a la Virgen la calificación de colaboradora en la redención, título que subraya la acción conjunta y subordinada de María a Cristo Redentor. El término cooperadora aplicado a la Virgen, sin embargo, dice el Papa que cobra un significado específico, porque si bien todos podemos cooperar a la obra de la redención, el Papa nos dice que la cooperación de los cristianos se realiza después del acontecimiento del Calvario, cuyos frutos se comprometen a difundir mediante la oración y el sacrificio. Nosotros hoy nos podemos unir, pero después que ya ha pasado, ¿no? En cambio, la Virgen realizó esta unión durante el acontecimiento mismo y en calidad de madre. Por tanto, se extiende a la totalidad de la obra salvífica de Cristo. Solamente ella fue asociada de este modo al sacrificio redentor
que mereció la salvación de todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. Entonces, como vemos, la Virgen es la primera redimida, lo vemos en el misterio de la Inmaculada Concepción, pero al mismo tiempo es la que ha estado más íntimamente asociada a la obra de nuestra redención. Y continúa el Papa, engendrando a aquel que estaba destinado a realizar la redención del hombre, alimentándolo, presentándolo en el templo y sufriendo con él mientras moría en la cruz, cooperó de manera totalmente singular en la obra del Salvador. Bueno, y cómo el Papa es muy bonito porque termina esta audiencia diciendo y cuál es el significado de esta cooperación singular, ¿no? de María en el plan de la salvación. Y el Papa nos dice, lo vemos cuando Jesús llama a la Virgen mujer, ¿sí? Que lo hace en 2 ocasiones solamente en el Evangelio, en las bodas de Caná y al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque la Virgen María está asociada a la obra salvífica en cuanto mujer. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, que Dios al principio creó varón y mujer, ¿sí? Y también en la redención quiso poner al lado del nuevo Adán, que es Cristo, a la nueva Eva. Entonces, nos recuerda también el Papa, la pareja de los primeros padres emprendió el camino del pecado. Una nueva pareja, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios con la colaboración de su madre, devolvería al género humano su dignidad ordinaria, ¿sí? Entonces María así se convierte en la nueva Eva. Esto nos puede ayudar, ¿no? Como a hacer esta comparación que se llama antítesis en cuanto que es una comparación, pero a la inversa, podríamos decir. O sea que tenemos una figura que es la Virgen y una antítesis que es Eva, ¿sí? Todo lo contrario. Por ejemplo, podemos pensar en que Eva es la primera en el tiempo entre las mujeres, ha sido la primera mujer, pero María es la primera en orden de dignidad, porque Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres. En realidad, la Virgen María es la primera mujer. Eva es la admiración de Adán. Luego de haberla creado, Adán se admira, ¿no? y contempla la belleza de Eva. Y la Virgen María es la toda hermosa, la toda pura. Es la admiración de Dios. Es la obra maestra del Altísimo. En cuanto que su alma es la más perfecta. Eva también recibe toda la excelencia de Adán, o sea, porque ha salido de su costilla, de su costado. Y la Virgen María recibe toda la excelencia de Dios. Todos los dones, todas las riquezas que tiene el corazón de la Virgen, las ha recibido de Dios. Eva ha sido creada para ser compañera de Adán. Bueno, y la Virgen María es la compañera y la ayuda más adecuada en la misión de Cristo. Eva nos ha engendrado es la primera en el orden de la humanidad, ¿no? De la generación de la humanidad. Pero María ayuda en la regeneración de la humanidad sobrenatural. Bueno, y podríamos seguir, ¿no? Pero finalmente Eva dialoga con un ángel y trata con el fruto de la muerte. La Virgen dialoga con un ángel, pronuncia el fiat y se encarna en ella el fruto de la vida. De estas figuras está llenísima, ¿no? La Sagrada Escritura, pero bueno, a veces también nos ayuda, ¿no? También para nosotros, ¿no? La Virgen como también nuestro modelo. Bueno, el Papa termina esta audiencia recordándonos que la Virgen colaboró, pero que sigue colaborando en la obra de la redención, ¿sí? Y por esto, ahora vamos llegando a la tercera parte de la charla, nos quiere asociar a esta obra. ¿Por qué nos quiere asociar? Porque es nuestra madre, ¿sí? Es nuestra madre y quiere derramar en nosotros los frutos de la redención.
¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de varias maneras, ¿sí? Podemos decir que lo hace formando en nosotros el corazón de Jesús, que es un poco la primera charla que hablamos, bueno, que se habló de la consagración al corazón de Jesús a través del corazón inmaculado de María. O sea, la Virgen nos ayuda a ser santos. ¿Por qué? Porque nuestra primera colaboración en la redención es nuestra santificación. O sea, es siendo santos. Muchos santos, entre ellos San Agustín, han dicho que la Virgen María es el molde de Dios, el molde que moldea santos. ¿Y esto cómo lo explica? Bueno, esto también es una idea que sale en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María. Estos santos dicen que muchas veces, o sea, si nosotros hacemos una comparación, decimos que hay una gran diferencia entre hacer una figura de bulto a golpes de martillo y cincel, o sea, tengo un pedazo de piedra y empiezo a martillar, ¿no? Para que se vaya generando una figura, o sacar una estatua vaciándola en un molde, o sea, como fundir un material y la pongo en un molde. Entonces, por eso San Luis María dice, entre estos dos lleva mucho más trabajo tener una piedra enorme y todo y empezar con el martillo hasta que me quede una figura, a tener el molde, hecho el material y sale, ¿no? La figura que quiero. Entonces dice, la Virgen es este molde. En este molde se formó Cristo. O sea, este es el mejor molde para formar santos. O sea, es el molde de Dios, el molde de los santos. Entonces, por eso, para ir a Cristo, acudimos a la Virgen, porque tenemos el mejor molde de donde salió el Hijo de Dios. Y es interesante porque San Luis María termina esta idea diciendo, hermosa y verdadera comparación, mas ¿quién la comprenderá? Ojalá tú, hermano mío. Pero acuérdate de que no se echa en el molde, sino lo que está fundido y líquido. Es decir, que es necesario destruir y fundir en ti al viejo Adán, para transformarte en el nuevo, en María. Entonces, la Virgen es nuestra madre, la que va formando en nosotros el corazón de Jesús, pero al mismo tiempo en esta obra de santificación va habiendo una purificación, que es un poco de lo que se habló en la segunda charla, en la charla anterior, donde la Virgen también nos ayuda a ir creciendo, ¿no? en santidad. Y esto es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Ella que es la esposa del Espíritu Santo es una obra de... La obra de santificación es la obra del Espíritu Santo. Y por eso decimos que la Virgen María es nuestra madre en el orden de la gracia, ¿sí? Así como nuestra madre natural nos dio la vida natural, la Virgen María nos da la vida sobrenatural, porque nos ha entregado a la misma vida con mayúsculas, ¿sí? que es Cristo, y al mismo tiempo la vida de la gracia. Esto también está muy bonito explicado en el Catecismo a partir del número 968. Y el catecismo también nos vuelve a llevar al misterio que se realiza a los pies de la cruz, ¿no? Porque allí la Virgen, en la persona de Juan, engendra toda la iglesia. ¿Sí? Cuando nuestro Señor le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre, y mujer, no le dice madre, ni tampoco le dice María, sino que le dice mujer, he ahí a tu hijo, no es, o sea, el sentido literal, uno podría decir, es Juan que, bueno, ahora se va a encargar de la Virgen y tal. No, o sea, es el sentido sobrenatural, el sentido místico, el que se ha leído desde el principio, es que en la persona de Juan estamos todos los cristianos. Entonces ha sido un verdadero parto, un verdadero alumbramiento. Incluso la Virgen nos dio a luz con dolores de parto, porque allí al pie de la cruz su corazón estaba traspasado por una espada. Muy bien, entonces decíamos que la Virgen forma en nosotros el corazón de Jesús, nos purifica también, porque decíamos que esta obra es una obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, una de las figuras, ¿no?, con las que se lo representa, porque es así lo que hace la obra que lleva a cabo, es que el Espíritu Santo es fuego, ¿no?
Y el fuego, por un lado, nos purifica, pero por otro lado también nos va dando luz y nos va encendiendo en ese fuego del amor de Cristo, en ese fuego que arde en ansias redentoras. Cuando el Señor dice, he venido a prender fuego en el mundo, no es en el mundo así en la masa, o sea, como que viene a ser un incendio, no. Podremos pensarlo primero en cada uno de nuestros corazones, o sea, en nuestro mundo, ¿sí? Viene a prender fuego. Y también que su corazón reine socialmente, pero tenemos que aplicarlo en primer lugar de una manera personal. Y ese fuego es el que encendió el corazón de la Virgen, que muchas veces no es un fuego que haga chispas y que haga mucho ruido, sino que es un fuego que va ardiendo muchas veces silenciosamente en el corazón. Bueno, y también la Virgen nos asocia a la obra de la redención ayudándonos a vivir según el Espíritu, ¿sí? Bueno, la Virgen, como sabemos, es maestra en muchísimas cosas. La Virgen nos enseña a vivir atentamente, a la escucha de la palabra de Dios, con un corazón obediente y dócil, y esto lo vemos, por ejemplo, en el pasaje de la Anunciación, cuando ella, escuchando al arcángel, ¿no?, que venía de Dios, ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. También la Virgen nos ayuda a vivir la alegría de la fe. Nuestra vida muchas veces no, siempre, pero tendría que ser un eco del Magnificat de la Virgen. O sea, la Virgen en el Evangelio dice muy pocas palabras. Una de esas es, como dijimos recién, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego del misterio de la Anunciación va a visitar a su prima Santa Isabel y se queda con ella 3 meses. Y cuando tienen el encuentro, ¿no?, con su prima, ella proclama las grandezas del Señor. O sea, Isabel la alaba a ella y ella alaba a Dios. Entonces, y esta es la verdadera alegría, ¿no? La alegría que nace de la ofrenda, la alegría que nace de sabernos amados por Dios. Entonces, toda nuestra vida tiene que ser como ese eco del Magnificat de la Virgen, proclamando las grandezas del Señor en nuestra vida. También la Virgen nos alimenta con el pan de vida. Nos alimenta, como decíamos, también dijimos la figura del molde. También San Agustín dice que todos los bautizados, mientras vivimos en esta vida, estamos en el seno de la Virgen y luego, en el momento de nuestra muerte, nos da a luz a la verdadera vida. O sea, que estamos aquí como niños pequeños alimentándonos en su seno de ella. Ella nos alimenta, nos cuida. Y luego, por eso, muchas veces, o sea, bueno, se decía así, ahora quizás se ha perdido, pero se decía el día natalis, o sea, el día del nacimiento, cuando una persona moría, o incluso a veces en los santos, cuando dices el día que pasó, ¿no?, a la vida, porque propiamente es así. Entonces, vivimos así, ¿no?, como en el seno de la Virgen hasta que nos da a luz para la verdadera vida, que no termina. Entonces, la Virgen nos va alimentando en esta vida con el pan de vida, que es la Eucaristía. Y bueno, es importante, ¿no?, unirnos en cada Santa Misa a la ofrenda que Dios hace, que Jesucristo hace al Padre, ¿no? Otra cosa que nos enseña la Virgen para asociarnos al misterio de la redención es que nos ayuda a saciar la sed de Jesús. La sed de Jesús es una sed de almas. Cuando nuestro Señor en la cruz dice, tengo sed, realmente podía ser una sed física, porque hacía muchísimo que no bebía, que no probaba ni una gota de agua, ¿no? Pero como sabemos, el Señor siempre va más allá, ¿no? Y no era que se estaba quejando, que simplemente decía, tengo sed física, sino que nos estaba dando como un mensaje más grande, ¿no? Y era esa sed tengo sed de salvarlos, ¿sí? De salvar a todos ellos que están aquí y pensando en cada uno de nosotros en un futuro. Entonces, la Virgen nos enseña a saciar esta sed. El Papa Francisco, también en la encíclica
Dilexis nos habla en el punto 69, nos habla de esta sed de amor que tiene el Señor. Y pone, citando a San Juan de la Cruz, una poesía, uno de sus versos, el Papa dice que el infinito, o sea, el infinito que es Dios, de algún modo se abaja para que a través del corazón abierto de Cristo podamos vivir un encuentro de amor, ¿sí? O sea, ese Dios que no podíamos ni ver ni tocar se hace palpable, ¿no? Entonces, viendo el costado abierto de Cristo, podemos vivir ese encuentro. Y San Juan de la Cruz, va a decir el Papa, entiende la figura del costado herido de Cristo como un llamado a unirnos con Él. Dice el Papa, Él es el siervo vulnerado, herido, cuando todavía no nos hemos dejado alcanzar por su amor, que baja las corrientes de aguas para saciar su propia sed y encuentra consuelo cada vez que nos volvemos a Él. Él ha querido mostrarnos su corazón abierto, traspasado, sediento, para que veamos hasta dónde llega el amor y nosotros nos volvamos a Él. Y San Juan de la Cruz dice, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. Es ese ciervo que baja, ¿no?, a buscar agua, y es el agua de nuestro amor, ¿sí?, para saciar ese corazón. Y nos dice el Papa, no es un amor que simplemente se declara, sino que su costado abierto es manantial de vida para los amados. Esto es lo paradójico, ¿no?, que es, el Señor nos dice, tengo sed, pero es Él el que nos da de beber propiamente, ¿no? Es Él el que nos alimenta, el que se entrega, el que nos da su cuerpo y su sangre, ¿sí? Y después el Papa, en el capítulo 5, que es el último capítulo de la encíclica, al hablar de la reparación, en el punto 166, 165, 166, él nos habla, nos recuerda el Papa, a partir de la segunda gran manifestación que tiene el Señor a Santa Margarita, y que le expresa el dolor por todas las frialdades de los hombres, ¿no?, a tanto amor. Y el Señor le dice, esto me es mucho más sensible que los dolores de mi pasión. O sea, nuestras ingratitudes y nuestras faltas de amor de ahora le es mucho más sensible. Y el Papa también nos recuerda, el Papa Francisco, Jesús habla de su sed de ser amado. Y cita aquí unas palabras de Nuestra Señora Santa Margarita María. Tengo sed, pero una sed tan ardiente de ser amado de los hombres en el Santísimo Sacramento, que esta sed me consume, y no hallo nadie que se esfuerce según mi deseo en apagármela, correspondiendo de alguna manera a mi amor. El pedido de Jesús es amor. Cuando el corazón creyente lo descubre, la respuesta que brota espontáneamente no consiste en una pesada búsqueda de sacrificios o en el mero cumplimiento de un pesado deber. Es cuestión de amor. Entonces, la Virgen nos enseña esto, ¿no? Nos enseña a saciar esa sed del corazón de Jesús. Y uno de los medios, aparte de que ya dijimos varios, ¿no?, a través de, participando obviamente de los sacramentos, uniéndonos a la Virgen, contemplando con sus ojos los misterios que ella contempla en su corazón a través del Santo Rosario, uniéndonos, también acudiendo al sacramento de la confesión. Bueno, también la Virgen nos lo enseña cuando unimos nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo. Entonces podemos decir que la Virgen nos enseña a sufrir. El Señor no solo nos redime, sino que nos hace redentores con Él, como decíamos al principio. Cristo ha muerto en la cruz no para que nos bajemos de ella, sino para enseñarnos a llevar nuestra cruz, darnos fuerza para llevarla y potenciar nuestra cruz, ¿no? Y entonces nuestro sufrimiento es válido en la medida que lo vivimos en gracia de Dios y en la medida que lo unimos al sufrimiento de Cristo.
Entonces, no es que a la redención le falte algo, o sea, no es que nuestros sufrimientos, es muy la frase de San Pablo que dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Entonces algunos se preguntaron, ¿falta algo a la pasión de Cristo? Propiamente no, o sea, no falta, la redención está terminada, podríamos decir, en un sentido. ¿Pero en qué sentido no está terminada? En que la redención, o sea, Cristo cabeza ya está glorioso en el cielo, pero su cuerpo, que es la iglesia, aún no. Entonces, esa redención se quiere extender a todos sus miembros, ¿sí? Y esto es lo que decíamos, que la Virgen nos enseña a vivir. Entonces, uniendo nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. El padre Mendizábal también nos recordaba, ¿no?, que tenemos que nosotros tener un corazón redentor. Y él se pregunta, ¿en qué consiste ese corazón redentor? Que bueno, lo que hemos estado diciendo, ¿no? ¿En qué consiste? En primer lugar, en nuestra santificación, ¿no? Y que puedo vivir mi vida con corazón redentor, uniéndome a Cristo y colaborando así a la redención. Entonces, el Padre nos dice, el médico que trabaje con corazón redentor, el profesor de universidad que enseñe con corazón redentor, el ama de casa que trabaje con corazón redentor, el hombre de negocios que realice sus negocios con corazón redentor. Con ese ofrecimiento de su vida diaria, de su persona concreta, de su vida familiar, todo tiene sentido de sacrificio ofrecido con Cristo al Padre. Y también el Padre nos dice, qué consolador es para cada uno de nosotros saber que esto no es una teoría, sino la realidad. A una madre de familia que está clavada en la vida monótona y gris de cada día, decidle que está redimiendo el mundo con Cristo. Ese trabajo suyo es precioso a los ojos de Dios. Y al que está en su oficina trabajando, haciendo números y cuentas, y le parece que aquello es lo más aburrido y que es sofocante, decidle, está salvando el mundo. Eso tiene valor redentor, si lo ofreces con Cristo con corazón redentor. Y al enfermo, está salvando al mundo si lo ofreces con Cristo con corazón redentor. Entonces aquí es donde entra, ¿no?, que es lo que venimos diciendo, ¿no?, pero también esa devoción al corazón inmaculado de María, que la Virgen nos enseña a unirnos a los sufrimientos de Cristo. Y esto es lo que la Virgen mostró, por ejemplo, en las apariciones de Fátima. O sea, las apariciones de Fátima, eso también lo dice el padre Mendizábal, son un fuerte llamado a colaborar con la redención. ¿Por qué? Porque les enseña a los pastorcitos a unir sus sacrificios y sus oraciones para la salvación del mundo. Les muestra el infierno, les muestra las almas del purgatorio. Entonces, les enseña a sufrir, pero no a sufrir porque somos masoquistas, no, porque sufrimos todos, sino es unir nuestra cruz y nuestros dolores al sacrificio de Cristo y de esta manera salvar almas, salvar nuestra propia alma, ¿no? No por nosotros, sino porque nos unimos al sacrificio infinito del Señor. Bueno, y finalmente, ya para ir terminando, también el Papa Francisco nos habla en el punto 201 de esta unión con la pasión de Cristo y el Papa nos recuerda que también reparar al corazón de Cristo no es solo consolar su corazón, por ejemplo, en la hora santa, adorándole, así, rezando, ¿no?, para que esas heridas se curen, sino también a través del amor al prójimo. Entonces, él nos recuerda que tenemos que unir esta doble dimensión, por un lado el amor filial a Dios y por otro lado el amor a nuestros hermanos. Entonces, en el punto 201 nos dice, las renuncias y sufrimientos que exijan estos actos de amor al prójimo nos unen a la pasión de Cristo. Y padeciendo con Cristo en aquella crucifixión mística de que habla el apóstol, tantos más abundantes frutos de propiciación para nosotros y para los demás percibiremos. Bueno, ¿no?, como que también nos alienta en esta unión, ¿no? Muchas veces nuestros sufrimientos, dice el Papa, tienen que ver con el propio ego herido, pero es precisamente la humildad del corazón de Cristo la que nos indica el camino del abajamiento. Dios ha querido
llegar a nosotros anonadándose y empequeñeciéndose. Y en este último capítulo, el Papa nos habla de que nosotros también tenemos que enamorar al mundo. Él nos dice de alguna manera tienes que ser misionero. Y como lo fueron los apóstoles, como lo fueron los discípulos en los primeros tiempos, no tenemos que tener vergüenza de anunciar de que Cristo está vivo y de que vale la pena conocerlo. Y acá nos cita Santa Teresita del Niño Jesús, que lo vivía de una manera impresionante, ¿no? Ella decía, quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. Y Santa Teresita, como sabemos, religiosa carmelita, ¿no? Pero era tan grande su deseo de hacer que el amor del Señor llegue a todos, que en su ofrenda al amor misericordioso, ella es consciente de que uniéndose a Cristo, ese amor va a llegar a todos los hombres, ¿sí? Bueno, también nosotros, desde nuestro lugar, uniéndonos al corazón de María, ¿no? Que forma en nosotros el corazón de Jesús, y uniéndonos a Jesús que se ofrece cada día al Padre, también nosotros podemos así enamorar al mundo. Y solo, ahora sí, termino con esto, es solo un comentario porque hoy el propósito es el ofrecimiento de obras, ¿sí? Que quizás algunos lo conocen. Un comentario que al final creo que lo vamos a hacer todos, ¿no? Pero sobre el ofrecimiento de obras que dice, bueno, que expresa de una manera magnífica un poco lo que he intentado decir en la charla, porque empieza diciendo, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él y por la redención del mundo. Y dice, Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón. ¿Sí? Entonces, aquí expresamos el deseo de consagrarnos al corazón de Cristo a través del corazón de la Virgen, ¿sí? Que vivió totalmente en ofrenda a Dios. ¿Sí? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No sé si hay preguntas. ¿Vais pensando alguna pregunta? Sí. El pasaje de que la madre trabaje con la madre de todo. Sí. ¿De dónde es? Es del padre Mendizábal, que él son unas charlas que dio en unos ejercicios espirituales, si no me equivoco, para hombres. Nosotros tengo el libro que luego lo han editado y que el libro se llama Redentor del Hombre, porque él va comentando en el año 1983 el Papa Juan Pablo II proclama extraordinariamente un año santo, que uno dice, en 83 no, no tendría que, pero era, o sea, el Papa, el Espíritu Santo lo inspiró y hizo el año santo en el año 1983. Entonces, el Papa saca unas encíclicas, si no me equivoco es Redemptor Hominis, ¿no? que la sacan en ese año. Entonces, el padre Mendizábal hace todo un comentario bellísimo sobre la encíclica, y que antes había sacado la encíclica Dives en Misericordia, o sea, hablando todos de la misericordia de Dios y el misterio de la redención. Entonces, en este libro, el padre Mendizábal habla todo del misterio de la redención y de nuestra colaboración. Entonces, él dice, primero tenemos que conocer cuál es el misterio de la redención. En segundo lugar, tenemos que asimilar la redención, o sea, que nosotros tenemos que darnos cuenta que es para nosotros. Y en tercer lugar, colaborar con la redención. Entonces, luego si quieren puedo mandar bien el nombre, pero si no me equivoco es Redentor del Hombre, comentando. Es bellísimo, yo corté un montón, pero son textos bellísimos del Padre que les recomiendo que lo lean. Sí, sí, muy bien, de nada. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? O corregir algo. Vale, luego repite.
Ah, vale, vale. Ah, no, era simplemente un comentario. Que también el catecismo, lo leí ayer, o sea, no creo que sea. Cuando soy también, creo que es la pregunta 513, por ahí, habla sobre la labor creadora, la labor co-creadora, co-redentora y co-santificadora que tiene el hombre. Es decir, como si Padre, Hijo y Espíritu Santo no dejasen la labor a medias, pero sí que quiere contar con nosotros como hijos de Dios para que terminemos esa labor. Y en ese sentido estamos llamados a crear, es decir, a mantenerla, a trabajar y mantener el mundo y la naturaleza, a la labor corredentora de la que estamos hablando hoy, Qué bonito, qué bonito, sí. Eva es figura de María. Una preanunciación de lo que... Entonces mi pregunta es, estamos llamados a ser como María. Y esto se puede dar solo cuando hemos acabado, o se puede dar aquí ya cuando elegimos la misma determinación como Eva, pero en su libertad eligió no pecar. Entonces, esto se da también cuando nosotros elegimos lo mismo que ella eligió, o realmente será solo cuando estemos plenamente santificados. O sea, no, muy bien como lo explicaste, o sea, eso ya empieza aquí ahora con nuestra libertad, porque Dios nos ha creado libres en la medida que le vamos eligiendo. O sea, la vida del cielo incluso comienza aquí en la tierra con la gracia santificante. O sea, se dice, cuando uno le explica a los niños más pequeños, y a mí me ayuda también, dice que la gracia de Dios es una semillita, ¿sí? Que cuando se hace grande y luego cuando nos morimos es la gloria del cielo. O sea, se dice que la gracia de Dios es la gloria incoada. ¿Qué quiere decir? Bueno, que como que en esa semillita que se va creciendo a lo largo de nuestra vida, o sea, la gracia es la gloria. La gracia santificante ya es la vida de Dios en nosotros, ya tenemos el cielo en nosotros. Entonces, ya en esta vida nos empieza la obra de santificación y ya no es, se va a dar en plenitud en el cielo, eso sí, clarísimo, que ya no tendremos, porque en esta vida hasta los mismos santos han seguido teniendo miserias, debilidades, ¿sí? Pero en esta vida comienza con nuestra elección libre, con nuestra determinada determinación, como decía Santa Teresa, ¿no? Pero sí, en esta vida comienza y por eso es así, que un atajo para vivirlo es vivir en el seno de la Virgen, porque ella nos va cuidando y nos va como alimentando, teniéndola como modelo, como madre. Pero bueno, no sé si... Un ejemplo también que nos contaba mucho el Padre Rojas también, para ver cómo nos ayuda la Virgen y todo esto, pues es, siempre decía, ¿no? Como una madre, como hace con su niño pequeño, que es el cumpleaños del padre. Entonces la madre dice, pues vamos a preparar el cumpleaños. Bueno, la madre se pone a tejer, por ejemplo, un jersey. Esto conlleva horas y horas, ¿no? Se pone a tejer un jersey, con la lana que le gusta, del color del marido, de la textura que le gusta, todo así, ¿no? Sabe sus gustos más que el niño, ¿no? Le compra el papel también de su color favorito, no sé qué, entonces al final le compra un lazo también y el niño le enseña a hacer así al lazo, ¿no? El niño hace, lo que hace es así el lazo y entregárselo a su papá, ¿no? Entonces, pues parece que el mérito es del niño, porque el niño es el que entrega el regalo a su padre. Pero el trabajo es todo de la madre. Sí. Entonces, la Virgen, pues, hace todo esto. Nos prepara todo, simplemente quiere que tengamos un gesto, un empuje, y quiere que ella hace todo el trabajo, pero luego nos tira a nosotros el mérito.
Dios también quiere hacerlo así, que nos da a nosotros el mérito, o sea, que es tan bueno que es que Él ha mandado a su Hijo a muerto por nosotros, pero es que quiere darnos, quiere que participemos en ese mérito. Y es que eso ya es, vamos, es una... Sí. Y otra cosa también de la hermana Jacinta, o sea, la hermana Jacinta, Jacinta de Sí, los pastores. Santa Jacinta de Sí. Fátima, pues que la ha mencionado. Me llama mucho la atención cómo ella se une a la religión de Jesús, siendo tan pequeña, porque ella se da cuenta cuando ve el infierno que eso es para siempre, para siempre, para siempre. Ya eso de para siempre, para siempre, para siempre, como que la conturba por dentro, ¿no? La turba, pero vamos a ver el infierno y eso está viendo ella, que es tan horroroso y tan atroz, es para siempre, para siempre, para siempre. No nos damos cuenta de lo que es la eternidad, ¿no? Y entonces ella, cómo se dedica a eso, a ofrecer todo, 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 incluso que la Virgen le pregunta, bueno, le dice que va a morir solita, no es medicada, va a morir solita, ¿no? E incluso la Virgen le pide permiso para una operación, que no va a servir para nada, pero que si ella quiere sufrir eso para la redención de Cristo, entonces le operan y le quitan una costilla sin anestesia. Y ella sabe que eso no la va a curar. Y en cambio le dice a la Virgen que sí, porque quiere unirse a la redención. Y eso es una niña de 10 años tendría para entonces, imaginaos, cuando uno comprende, ¿no? La importancia de ofrecer cada cosa, ¿no? El día a día, hasta las pequeñas cosas, ¿no? Como decía Santa Teresita, recoger un alfiler del suelo por amor de Dios, pues puede valer más que un discurso en el Parlamento de cada cosa pues tiene un valor que tenemos que enseñar a nuestra madre, estamos unidos a ella y preguntar a nuestra madre para que nos enseñe a vivir eso de manera redentora. Cada cosa de nuestro día, cada hora, se puede mirar con los ojos redentores, ¿no? Se puede ver. Gracias. Sí, sí. Es que los pastorcitos son unos maestros de oración. Me impresionó la vez cuando lo escuché, Santa Jacinta, así, entonces, ella, por eso mismo, lo que hacía era una cuerda, ¿no? Se montaba muchísimo para ofrecerlo, ¿no? Entonces, la Virgen misma le decía, tócate un poco, ¿no? Por la noche, y yo en ese momento pensaba, ¿por qué no dice que se lo quite de todo? Porque a lo mejor es un sacrificio que hacemos a nivel de voluntad o de... no tiene ningún sentido. Pero cada sensación, o por lo menos voy percibiendo que sí tiene algo de sentido. Es ella libremente que lo hace, incluso la Virgen, por amor de madre, dice, bueno, para que seas tan bestia, suéltate un poco. Quiero que sea así. Sí, sí. Sí, porque que lo mismo, ¿no? Uno dice, la Virgen les muestra el infierno a unos niños tan pequeños, pero que no lo hace por una cosa de para asustarlos, sino justamente para generar en el corazón, mostrar que esto existe, que es verdad, o sea, que mi corazón, les muestra el corazón inmaculado lleno de espinas, esto es verdad y es así, y hay almas que están sufriendo, o sea, que la Virgen nos enseña la verdad, enseña la verdad y también nos enseña cómo vivirlo, que justamente que no es una tortura mal encaminada, sino que es un sufrimiento ofrecido libremente, unido, ¿no? Y unido a la Virgen y unido al Señor. Pero sí, gracias. Yo tengo una pregunta, hermano. El sacrificio redentor ofrecido en la enfermedad solo puede ser ofrecido por la persona que lo padece, ¿no? Porque no lo sé, pregunto, mi ignorancia, porque a veces da pena ver este sufrimiento de las personas que no son conscientes del bien que se puede hacer, ¿no? Ofreciendo ese sacrificio, porque no tienen fe o porque ni siquiera han quedado en cuenta. Entonces, cuando lo vemos desde fuera, decimos, qué pena que este sufrimiento no pueda ser ofrecido a Dios. Entonces, no sé si hasta qué punto nosotros podemos colaborar con eso. Sí, o sea. Dicho en sencillo, más corto, que a ver si entendí bien. La pregunta es cómo nosotros podemos colaborar, pero cuando no somos nosotros los que sufrimos, sino que es otra persona que está sufriendo y que no es consciente de que ese sufrimiento puede ser ofrecido.
O sea, es verdad que propiamente el sufrimiento de cada uno lo tiene que ofrecer cada uno, pero no quita que nosotros intercedamos de alguna manera por esa persona, también rezando por él y pidiendo al Señor que en algún momento le dé la gracia a la Virgen, ¿no? Que interceda, que él pueda percibir que ese sufrimiento tiene valor redentor. Entonces, en esto hay muchísimos medios, depende de la cercanía que uno tenga con la persona. En primer lugar, siempre la oración, pero al mismo tiempo, bueno, muchas veces en los casos de sufrimiento son ocasiones para acercarnos a Dios, ¿no? Entonces, cuando uno, cuando uno se intenta acercar a la persona, no diciéndole, tú sabes que tú sabes que tiene valor redentor porque Cristo, o sea, no dándole tanto una clase, sino como, sí, en lo sencillo, diciendo, bueno, hubo alguien que sufrió y que ese sufrimiento tuvo un valor inmenso, ¿no? Entonces ahí uno puede empezar, ¿no? Por ejemplo, y puede empezar con la Virgen, ¿no? Y uno cuenta la historia que ha sido real, ¿no? Tenemos una madre que es la Virgen y que la Virgen estuvo al pie de la cruz y viendo a su hijo sufrir y su hijo no se lo merecía, bueno, como intentándolo acercar, ¿no? Como a esas verdades de fe, pero sí, no sé, Nuria, si me puedes corregir cualquier cosa, pero, o sea, que no podemos, o sea, claramente es un ofrecimiento libre, pero no quita, incluso yo le puedo decir a la Virgen, Madre, mira sus sufrimientos, o sea, tenle en cuenta sus sufrimientos. Entonces, la Virgen, que lo desea más que nosotros, va a hacer lo que sea para que esos sufrimientos sean tenidos en cuenta. Muchas veces nos pasa, ¿no? Que vemos gente que sufre más que nosotros eh, y que decimos, qué pena, esto también lo dice el padre Mendizábal en este libro, dice, qué pena ver tantas almas que no ofrezcan sus sufrimientos. Entonces, como nosotros intentando, de esa manera colaboramos, ¿no? Como siendo como pequeños intercesores que la Virgen ya lo ve, ¿no? Pero también nosotros participamos y le decimos, Madre, tu hijo está sufriendo, como, como le dicen cuando Lázaro está por morir, que le dicen, eh, uf, no, ¿cómo es que le dice Marta, nuestro hermano? No, tu amigo, el que tú amas, gracias, no me salía. El que tú amas está enfermo, ¿no? Entonces, la Virgen nos ama a todos, el Señor también, entonces, presentarle como esa petición, el que tú amas está enfermo. Y, y así y nos puede pasar con un sufrimiento físico o con un sufrimiento también espiritual, ¿no? Pero, no sé, me parece. También yo creo que también hay que tener en cuenta que como que todo se puede aplicar, nosotros estamos en el tiempo, pero el Señor no. Entonces, quién sabe si esa persona no se va a convertir, puede ofrecer sus sufrimientos pasados, también porque nosotros nos damos cuenta de por ejemplo, en el huerto de los olivos, pues ahí un ángel que le estaba ofreciendo a Jesús también todas las cosas ofrecidas, ¿no? Todos los sufrimientos que estaba consolando a Jesús. Pues que nosotros estamos dentro del tiempo, pero que Dios no. Entonces, todo puede ser a posteriori. Siempre podemos decir, pues mira, este sufrimiento parece que está perdiendo. Yo creo que tampoco es así, porque durante el sufrimiento también hace madurar mucho, la persona, que tampoco podemos juzgar eso porque no sabemos lo que el otro ha vivido, lo que el otro conoce. Cuando nos da mucho, pues más se nos exige menos, ¿no? Entonces, pues también podemos, yo creo que decir, pues mira, no es consciente, ¿no? Pero que no sabemos dónde va a llevar eso. Pero confiamos. Gracias. Bueno, quiero decirle que me ha gustado mucho la charla. Gracias. Pero le quería preguntar, y a lo mejor pedirle un poco más, lo que ha comentado, y además es el título de la propia charla, ¿no? Colaboradora en la redención. Hace muy poco se hablaba de corredentora, de parte de la Virgen. Entonces, la diferencia, ¿dónde está? En el que no se ha, digamos, todavía proclamado el quinto dogma de la corredentora, o hay algo más. Algo ha comentado en relación a esto, pero si lo puede, por favor. Sí, o sea, cuando decimos que la Virgen es corredentora,
esto es un tema amplísimo, pero lo voy a intentar decirlo. O sea, cuando decimos que la Virgen es corredentora, lo que queremos afirmar es que la Virgen, incluso nosotros muchas veces no tenemos miedo de decir ser redentores con Cristo o corredentores con Él. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es no desvalorizar el papel singularísimo del único sacrificio de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, sino lo que estamos diciendo es que hubo una mujer que estuvo asociada a Él, como decía el Papa Pío IX, indisolublemente, o sea que fue como una unión estrechísima entre los corazones de Jesús y de la Virgen en el momento de la cruz, en el Calvario, que también, vieron que también el catecismo nos dice, ¿no? Como que, perdón, el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II en una audiencia general también dice que la Virgen es corredentora, en esta ocasión decía cooperadora, pero si le damos ese sentido, decimos que es corredentora, sin menoscabar, o sea, sin abajar la única mediación de Cristo. Y bueno, y muchos papas, yo acá no lo nombré, ¿no? Pero el magisterio, el Papa Pío XI, el Papa Pío XII, hablaban de la corredención, ¿no? De la Virgen. ¿Por qué? Porque o sea, con su intercesión como madre al pie de la cruz, también hemos sido redimidos, ¿sí? Incluso el Papa Francisco, es verdad que no usa la palabra, pero en la encíclica, cuando habla de la reparación en los últimos puntos, en el punto 170 y algo, bueno, 180 y algo, sí, cuando habla de la reparación, él habla de la mediación de la Virgen María, también citando algunas palabras del Concilio Vaticano II, dice que, y habla también de la devoción al Inmaculado Corazón de María, el Papa dice, la devoción al Inmaculado Corazón de María no debilita la única adoración debida al corazón de Cristo, sino que la estimula. Entonces, la corredención de la Virgen es su papel singularísimo en la obra de la redención. O sea, si nosotros podemos completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo, cuánto más la Virgen María, que llevó en su mismo seno al autor de la redención, ¿sí? Y bueno, por último, ya termino. La hermana Lucía de Fátima lo dice de una manera bellísima en las llamadas de mensaje de Fátima. Una de las llamadas, ella dice, la obra de nuestra redención comenzó en el momento en que el Verbo descendió del cielo para tomar un cuerpo humano en el seno de María. Desde aquel instante y durante 9 meses, la sangre de Cristo era la sangre de María, cogida en la fuente de su corazón inmaculado. Las palpitaciones del corazón de Cristo golpeaban al unísono con las palpitaciones del corazón de María. Podemos pensar que las aspiraciones del corazón de María se identificaban absolutamente con las aspiraciones del corazón de Cristo. El ideal de María se volvía el mismo de Cristo, y el amor del corazón de María era el amor del corazón de Cristo, al Padre y a los hombres. Toda la obra redentora, en su principio, pasa por el corazón inmaculado de María, por el vínculo de su unión íntima y estrecha con el Verbo divino. Es bellísimo, sigue, y acá al final dice, cuando la Virgen dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, desde entonces y por disposición de Dios, María vino a ser con Cristo la corredentora del género humano. Lo dice Sor Lucía, ¿no? Es un texto bellísimo y es más largo, pero cuando decimos que es corredentora es la palabra si hay uno que sabe más que yo lengua, o sea, es como que cuando es lo que acompaña, ¿no? Que está entonces al lado del Redentor, entonces en ese sentido, sin querer darle un papel mayor a la Virgen, simplemente, pero bueno, es un tema larguísimo y tampoco soy una experta. Eso es bellísimo. Eso me ha parecido Sí. como, a nosotros también me ha dado la luz, ¿no? Es decir, la diferencia. También colaborar, ¿no? Sí. Después ya pasó, Sí. pero ella no fue simultáneamente, Sí. sin quitarle mérito a Cristo, claro. Sí, y eso está en el catecismo, ese texto, es muy bonito. Sí, sí. También una imagen que parece que ha quedado grabada al ver la película de Mel Gibson. Ay, sí. Es como que la Virgen, o sea, imaginaos eso como
pero es como que ella le está ahogando a su hijo diciendo, venga, adelante, que yo te ayudo a que llegues al final, ¿no? Una madre que ve ese sufrimiento de su hijo, que está destrozada y sin embargo dice, venga, hasta consumir el cáliz, hasta el final, venga, y yo estoy continuando como empujándole. Me parece Sí. impresionante. Hay una imagen cuando el Señor cae y la Virgen como que hace así con las piedras y se miran y como que le da fuerza y él se levanta. Sí, sí. Bueno, muchas. Sí, sí, sí. Una pregunta más. Hablado de la charla que para configurarnos en Cristo tenemos que meternos Sí. y que era necesario que nos purificara. ¿Cómo nos ayuda la Virgen en este camino de purificación? Em, bueno, de muchas maneras. ¿Cómo nos ayuda la Virgen en el camino de purificación a la luz de un poco de lo que dijimos de que la Virgen es el molde de Dios que nos va moldeando, pero cómo nos va ayudando? Em, bueno, la Virgen me parece que como que nos ayuda con su misma vida, eso en primer lugar. Entonces, porque muchas veces son como, Nuria nos puede decir por qué también un poco el orden de las charlas, ¿no? Porque yo viendo el orden de las charlas dije, es que es como el camino de, como de esto de nuestra purificación y de nuestra santificación. ¿En qué sentido? En que empezamos hablando de que nos consagramos por el corazón de la Virgen al corazón de Jesús. La segunda charla fue como la purificación y la tercera cómo nos asocia, ¿no?, a esta obra. Entonces, la purificación es obra de Dios en nosotros, pero que también va necesitando de nuestra libertad, como veíamos recién, ¿no?, de nuestro consentimiento. Y entonces muchas veces las purificaciones vienen, por ejemplo, algo concreto, ¿no?, para darnos cuenta que el Señor nos purifica y para aceptar esa purificación es en la aceptación de las circunstancias, ¿no? Eh, y no estoy hablando de que perdí un avión, no, sino que me estoy yendo a Madrid y estoy llegando tarde al trabajo porque hubo un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar, ahí que surge, por lo general, en el corazón del hombre, surge la queja, surge de ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces es como, en ese momento, pensar, ¿qué hubiese hecho la Virgen en mi lugar? ¿No? Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con lo de la purificación? Bueno, es que ahí, por ejemplo, en ese caso, el Señor nos está ayudando a que purifiquemos nuestra impaciencia, por ejemplo, a que purifiquemos nuestra falta de aceptación en las circunstancias. Y así como que los medios de purificación son, podríamos decir, muchísimos en lo pequeño, ¿no? Después vienen como cosas más grandes, pero es como que la Virgen, mirando cómo lo hubiese hecho la Virgen, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo lo hubiese hecho este santo? El santo de la alegría, el santo de la paciencia, el santo de, bueno, como que tenemos muchísimos santos y nos ayuda también, pero también verlo cómo lo hubiese hecho la Virgen, ¿sí? A veces, muchas veces a los varones les ayuda a ver cómo lo hubiese hecho San José, ¿sí? O sea, el hombre justo del Evangelio, ¿no? Cómo él aceptaba, ¿no?, las circunstancias. Entonces, viendo la obra de purificación, me parece que no se entiende si no contemplamos a lo que estamos llamados. O sea, porque unas veces tengo esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, el Señor me quita esto, pero es mucho más lo que me da que lo que me quita. Entonces, no sé, una cosa concreta me parece a mí lo de la aceptación de las circunstancias que pueden ser miles. Se pueden poner muchos ejemplos. No sé, Nuria, si quieres agregar algo. O sí. Mi corazón ahora cómo nos ayuda la Virgen, ¿no? Me dice, ¿cómo ayudar? Nos ayuda como una madre. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Es como una madre ayuda a su hijo, así es como la Virgen nos ayuda a nosotros. Nos ayuda no como, o sea, como sus hijos amados, pero como ayudó a su hijo. Entonces, ahí, de ahí nace como esa confianza, ¿no? Ese amor, y tal cual, en estas pequeñas cosas. Yo creo que esto de tenerla a ella como modelo de vida, ¿no?
se me venía eso, ¿no? Una madre. También, pero pues a lo mejor nos puede ayudar es un poco pensar que nos tenemos que hacer típico, como para meternos en el monte. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos el corazón ahí duro como una piedra, ¿cómo lo conseguimos hacer? Pues, no sé, un poco pidiéndole como Santa Teresita. No me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. ¿No? Tu voluntad por encima de todo, ¿no? Hay cosas que yo sé cuál es la voluntad de Dios en el día a día, porque sé que tengo que tratar a mis hijos, tengo que subir a misa, tengo que hacer el ofrecimiento, no sé, una serie de cosas, y otra serie de cosas que son lógico, que es que surge, que no te lo esperas, y que te hace en medio del día, que tú querías ir a misa, no sé qué, te has ido, se te ha cruzado un coche en el camino, o otro no sé qué, y dices, bueno, sí que yo quiero hacer ese plan que yo, el Señor me ha iluminado que es lo que yo tengo que hacer, y ahora esto está en medio y no me deja. Cuando me dan los nervios, cuando... Entonces, bueno, confiar, o simplemente no entiendo por qué ni para qué, pero ya no. Yo, ¿puedo hacer algo para mejorarlo? No, porque hay cosas que no puedes hacer, o sea, que te vienen y que no puedes hacer. Yo lo ha permitido para que yo acepte, para que en virtud, en paciencia, ¿no? Pensar que Él quiere nuestra santidad y no se puede conseguir sin una vida de virtud. No que no nos falta purificar, ¿no? Para ser para las virtudes como la vida. Ido haciendo para esta consagración. Pues el propósito del rosario, de la contemplado, de la mano de María, los misterios del amor de Cristo. El examen de conciencia diaria, ¿no? Que surge de, bueno, contemplarlo a Él, de verlo a Él, bueno, en qué yo no he sido semejante a Él. Y ahora, con este acto de crecimiento, la Virgen ya está haciendo su obra purificadora. Uno, en la fidelidad de lo pequeño, la obra de santificación. Nosotros ponemos ese granito de arena, lo ponemos, y nos dejamos santificar y purificar. Bueno, sí, quería pedirle si pudiera explicar, bueno, un momentito, es que se ha comentado, alguien ha dicho, me ha llamado la atención, que, no sé, que la Virgen había optado por no pecar, no sé si es cierto, ¿no? Voy a explicar esto, que claro, que es así, perdón, en el sentido de que la Virgen fue preservada del pecado original, que no es que estuviera en un mundo de pecado y hubiera decidido no pecar, sino que tenía mucho, vamos, que Dios la creó específicamente para que fuera la madre de Dios. Entonces no era una mujer cualquiera, decidió en un momento determinado porque por suya no pecó y entonces tiene el Espíritu Santo, no, sino que fue creada específicamente. Sí, lo que yo le entendí a ella fue, perdón, que vivía en un mundo de pecado, pero alrededor, no ella. Esto es lo que me ha rechinado, entonces, bueno, pero es que... Sí, no, pero es que esto no le resta libertad. Podría haber sido como Eva. No podía haber sido jamás como Eva, porque ya Dios la creó. O sea, Dios ya pensó en ella. Ella es lo que realmente y es que la preserva, es decir, le adelanta la persona de Cristo y ella, su libertad es la perfecta Eva porque es la que continúa el cumplimiento de la voluntad de Dios a la perfección. Pero está la libertad. Por supuesto, pero... Pero yo lo expliqué que te No, muy bien, gracias. No, lo digo porque está generalizado hoy en día, ¿no? Esa línea feminista, ¿no? Decir, no, bueno, la Virgen María, pues, una mujer valiente, tal, no sé qué, y que en un momento determinado decide no pecar, y entonces, y que fuerte es, que tal. No, es que la Virgen fue creada, pensada ya por Dios antes de la creación del mundo para que generara a su hijo. Pero eso no le quita ninguna
mérito No, a ella. es que tiene más mérito. Porque Sí, sí, no tiene, es verdad que no tiene por ese motivo, pero tiene el albedrío. Y ya podría decidir, como cualquier hombre, que no ha querido decir, el ángel también pecó por la soberbia. No tiene ningún pecado tampoco, ninguna herencia de nada. Y la Virgen es la que, ¿por qué el demonio odia tanto a la Virgen? Porque es la obediencia perfecta a Dios. Y no la aguanta. Pero hay un matiz que Sí, no, no, sí, sí. la madre de Dios, ángel jamás fue Pero, llamado a no, esa misión. Saber en el momento en que lo que va a suceder con el hombre, de hecho, dicen que el ángel, los ángeles, yo he escuchado eso, realmente en su misma creación, cuando fueron creados en ese mismo momento, se rebelaron contra Dios. La cuestión es porque, o sea, que no existía, etcétera, y se crea en ese momento, porque en ese momento se rebelan contra Dios. Voy por las partes. Es que no es un ordenador o por lo siguiente no tiene capacidad de voluntad. Su voluntad y su libertad sigue existiendo. Yo creo que, yo creo que es la Eva más maravillosa, porque Pero lo que ha sonado, lo que ella ha dicho, yo, es claro, fenomenal. Es que ella no es que fuera una mujer normal y viviera en un mundo de pecado y que de repente dijera, bueno, pues yo decido no pecar, porque... Pero fíjate, incluso... No, pero es bueno, es que lo que y con el fin está bien, la Virgen, incluso, aunque tenga situación de casa, el pecado original, o sea, todas sus gracias, y ya se va perfeccionando en virtudes, ¿no? Sí. Incluso, ¿no? Ya va perfeccionando ese creo que en la medida que la Virgen, o sea, va aprendiendo incluso en su propia vida, va aceptando y creciendo de alguna manera. Es una alma que además, incluso como que está en crecimiento, aunque sea, le vengan todas las gracias de Dios, etc. O sea, ya va con su libertad y va a aumentar. Sí, no, o sea, esto trata, es el dogma de la Inmaculada Concepción, que también es muy largo, pero simplemente, o sea, yo a ella lo que le entendí es que la Virgen, en cuanto la Virgen como modelo de mujer, o sea, ella es una mujer llena de virtudes y frente a un mundo de pecado, ella siempre eligió a Dios en ese sentido, y en ese sentido entra la libertad de la Virgen. Pasa que a la Virgen, en su estado de gracia, en ningún momento se le cruzó peco o no peco, eso está claro, pero que también a veces, cuando nosotros quizás podemos pensar que llega un momento, por ejemplo, que hay pecados en que lamentablemente quizás hay personas en las que viven que son pecados que uno podría decir como muy, muy gordos, ¿no? En los que quizás uno no se plantea si lo hago o no. Entonces, para la Virgen no existía ni con lo más minimísimo. Entonces, pero es verdad que Eva también fue creada en estado de gracia y con su libertad pecó. Pero la Virgen estaba inmaculada, pero no dejaba de perder su libertad. O sea, la pregunta es, ¿la Virgen podría haber dicho que no en la Anunciación? Lo veremos en el próximo capítulo.